Buenas tardes, familia. Estamos aquí hoy con Emilio. Muchas Pero gracias por buenas, recibirme, de verdad. vosotros. Dueño del gimnasio de Wing Chun en Almería. Ya tuvimos la oportunidad de asistir a un par de clases suyas, sobre todo la de Wing Chun. Estamos pendientes todavía a practicar de Kali filipino y Jeet Kune Do, que lo tenemos pendiente. Y la verdad que ha sacado un poquito de su tiempo para poder hacernos aquí una entrevista, para poder charlar con él, sobre todo que nos cuente su experiencia. Y como siempre, al principio, Emilio, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, primero darte las gracias a ti, como siempre, por tu profesionalidad y por acercarte un poco a nosotros y mostrarnos un poco pues al público que es el trabajo que realizamos y un poco nuestra experiencia en las artes marciales. Y bueno, volviendo a la primera pregunta, en mi experiencia personal, yo comencé desde muy chiquitito con el tema de las artes marciales, con 5 o 6 años mis padres me apuntan como cualquier crío, bueno, que el niño haga un poco de deporte y demás. Y en la escuela tenían diferentes actividades y una de ellas fue el taekwondo. En el colegio ahí tenían diferentes actividades y al principio de los 90 y demás, pues justamente yo soy del 85, en los 90, pues los ninjas, las tortugas ninjas, todas estas películas de acción eran lo que nos gustaba y yo vi aquello y me entusiasmó. Y la verdad que yo prácticamente todo lo que tengo conciencia de vida es todo relacionado al mundo de las artes marciales, ya sea desde un aspecto lúdico como un aspecto personal, de enriquecimiento personal. Y bueno, pues conforme voy creciendo un poco y me voy desarrollando sobre todo en la práctica del taekwondo, donde llevo hasta el segundo dan, empiezo un poco yo siempre he sido muy inquieto y siempre muy curioso en cuanto a las artes marciales, siempre me ha llamado mucho la atención las artes marciales chinas y en la adolescencia, pues me empiezo a interesar un poco más, siempre he estado muy relacionado también con el mundo del cine. Yo creo que a muchos de nosotros la práctica nos ha influenciado el cine, en este caso las películas de Kung Fu clásicos, las películas de Bruce Lee me llamaban mucho la atención. Y cuando empecé a ver las películas de Bruce Lee, pues empecé a ver que él realizaba un estilo marcial que me llamaba mucho la atención. Allí descubrí al que fue mi primer maestro, Juan Manuel Sanz, que también se dedica aquí a la práctica del Kung Fu y que tuve la suerte de seguir sus instrucciones y aprender junto a él, que también además es un apasionado del cine de acción y un poco nos fue ligando esa unión del cine, el Kung Fu y demás, y descubrí el Wing Chun. Realmente cuando yo empecé la práctica del Kung Fu no sabía, o pasa mucho porque mucha gente cuando entra aquí a preguntar que el Kung Fu realmente no tenemos muy claro qué es lo que es, porque el Kung Fu es algo muy ambiguo o que puede abarcar mucho. De hecho, el Kung Fu, el significado en chino es habilidad. Alguien que, por ejemplo, es un buen cocinero se le dice que es un buen Sifu, que tiene un buen Kung Fu, porque realmente es una habilidad. Dentro de lo que es, si hablamos del Kung Fu como arte marcial, hay más de 177, creo que, estilos reconocidos, solamente reconocidos. Luego hay estilos familiares en China que no los conoce nadie, pero realmente la práctica dentro de todos los estilos, pues yo quiero hacer Kung Fu, pero cuando llegué a la primera clase de Wing Chun, todo lo que tenía, todas las ideas preconcebidas del Kung Fu como que explotaron. A bien y a mal, ¿no? Porque me rompió muchos prejuicios y realmente me enseñó mucho. Entonces, bueno, pues he estado haciendo Kung Fu, Wing Chun desde el año 2006 que empecé, a finales del año 2006 hasta la actualidad. Y a la vez que hacía Kung Fu, pues también seguía con la práctica del taekwondo, ¿vale? Pero realmente cuando llego a practicar Kung Fu, sigo haciendo taekwondo. Los dos estilos, realmente, como digo, he sido muy curioso y siempre he visto interesante, a mi juicio personal, practicar diferentes estilos. Para mí es algo que siempre a mis alumnos les inculco, el conocer otras formas, otros enfoques. Me aportó mucho esa, digamos, doble práctica. Pero por temas de tiempo y demás y compatibilidad de horario, al final me decanté por el Wing Chun, solo podía realizar esa actividad y al cabo del tiempo he ido alternando con el Wing Chun diferentes estilos. Descubrí el Jeet Kune Do hace aproximadamente 4 años. Era un estilo que siempre, digamos, quería haberlo practicado, pero en Almería no existía la posibilidad, no conocía, o yo al menos no conocía a nadie que se dedicara a ello. Y
igual que el Kali filipino, que en mi tiempo de Wing Chun, Kali, Arnis, artes marciales filipinas, un poco de controversia en cuanto a cómo llamarlo. Lo importante es saber que lo que son artes marciales filipinas, al fin y al cabo. En mi época de práctica de Wing Chun también descubrí el estilo a través de lo que fue mi otro maestro, Jesús Santi Pascual, y cuando él dejó la práctica del Kali, pues me acerqué un poco a mi Sifu actual, Sifu Sergio López, y bueno, pues ahí descubrí también otro mundo. Al final, bueno, lo que intentamos aquí es transmitir un poco artes que son un poco más desconocidas para la mayoría de las personas, pero creo que son estilos muy interesantes, que aportan realmente, creo que puntos, visiones que son, pues como digo, muy interesantes y muy prácticas, ya no solo a nivel funcional, sino a nivel personal o a nivel de desarrollo personal. Y bueno, eso es lo que hacemos nosotros, intentar difundir, intentar sobre todo entrenar y estudiar esta arte. Hemos hablado de distintas clases del Kung Fu, o de lo que se dice el Kung Fu en sí. ¿Qué pasa? Que la gente tiene concebido, sobre todo las películas que han hecho mucho daño, sí, estilo La Grulla, estilo Gorila, estilo no sé qué, ¿no? Entonces, dentro, digamos, del Wing Chun, digamos, ¿en qué familia del Kung Fu estaría o cómo dentro del Kung Fu está catalogado? Vale, pues mira, eso es muy buena pregunta, la verdad, porque creo que lo que tú dices, que el cine ha hecho mucho favor porque ha acercado a mucha gente, pero también ha creado mucho caos, porque cuando viene la gente, pues lo que tú dices, piensa que vamos a hacer aquí películas de Jackie Chan o que vamos a estar volando por el cielo, nada más lejos de la realidad. A ver, el Wing Chun es un estilo catalogado como estilo externo. Normalmente en el Kung Fu se diferencian entre los estilos internos y los estilos externos. El Kung Fu es un estilo externo, como puede ser Kung Ga, Chun Fa, incluso el estilo Shaolin también se le cataloga, aunque tiene parte interna, pero también se le cataloga como un estilo externo. Perdona que te corte. ¿Qué es la diferencia de estilo interno y estilo externo? Los estilos internos, sobre todo para que nos entendamos, son aquellos que tienen una fase sobre todo cognitiva y de respiración, tipo Tai Chi, el Bagua, todos estos estilos que tienen un componente más de respiración y un componente más no solamente, digamos, tan fighting, por decirlo de alguna manera, no tan acercado al boxeo occidental. Entonces, bueno, pues lo que te estaba comentando así un poco en cuanto al cine y en cuanto al estilo de Kung Fu, el Wing Chun, perdón, hablando concretamente de nuestro estilo, es un estilo que se desarrolla en el sur de China, más concretamente en la zona de Foshan, y luego se extiende a Hong Kong a través del maestro Yin Man, que también se hizo muy popular con la película y que también ha sido beneficioso, pero a la vez contraproducente. Yo muchas veces le digo a mis alumnos, no estamos haciendo las películas de Yin Man, pues muchas veces, muchas veces no, el 90% de esas películas no se parece en nada. Hay que entender que todo eso es coreografía y hay que entender, obviamente, ver la película de Yin Man la primera vez impresiona mucho. Sí. Su pose, su tal, que siempre está centrada más, pero se sabe perfecto, cualquier persona que entienda un poquito de combate sabe que esa postura no es viable y que son movimientos, al final una persona que te entre decidida 1-2 te va a entrar. Pero es como las peleas de Jean-Claude Van Damme, realmente nadie se va a poner a hacer esas patadas ni esos movimientos, pero es cierto que hay mucha gente si se lo cree, eso realmente piensa que lo es. Yo es lo que tú dices, que yo creo que ha hecho mucho más, porque quien lo conocemos y sabemos que es ciencia ficción, que es fantasía, que le están aporreando el muñeco, queda muy bonito, muy artístico, pero no funcional, pues realmente sabe que eso pues es perjudicial en cierta manera a lo que hacemos, porque puede desprestigiar un poco los estilos, ¿no? Porque pueden crear cierta fantasía o la gente puede tener unos prejuicios que realmente no son correctos, y aunque te ayuda porque gana un poco de popularidad, luego lo compensa porque a veces llega la gente con un pensamiento un poco fantasioso. Dentro de todas las disciplinas que tienes una que es Silat, que a mí me gusta mucho, porque el trabajo corto que tiene a mí me gusta mucho, sobre todo para la defensa personal. Y yo creo que no tiene mucho que ver o nada que ver, digamos, con tu vertiente, que es más oriental de la parte Kung Fu y demás. ¿De dónde salió eso? ¿Dónde salió que tú impartieras? El Silat, a ver, yo no soy instructor de Silat, eso es lo primero que tengo que aclarar, igual que no soy instructor de Jeet Kune Do o de Kali, yo soy estudiante, y de Wing Chun soy estudiante. Yo me considero siempre estudiante por encima de cualquier... El eterno cinturón negro que se llama. Totalmente, yo por encima soy un estudiante. Eso siempre me gusta dejarlo claro, porque más que la idea que tenemos en Occidente acerca de lo que son las clases de artes marciales es diferente a lo que
la cultura oriental tiene. Realmente aquí la gente piensa más como un cliente y un servicio, en Occidente es más como un entorno familiar de estudio, ¿no? de realmente aprender el arte marcial. Y yo así es como intento transmitirlo a mis estudiantes y a la gente que está conmigo. Entonces, respecto al Silat, realmente el Silat es algo que Penyat Silat sobre todo me llamaba mucho la atención. Lo que tú dices era un estilo muy cerrado, muy violento en cierto modo, muy contundente, ¿no? Y que trabaja como en una distancia muy peculiar, que es lo que tú dices, muy diferente a lo que hacemos. Sin embargo, para mí, las artes que hacemos hay cierta simbiosis. Sí, claro. Yo siempre digo lo mismo, cada uno como que tiene que encontrar su hueco, cada estudiante aquí elige qué es lo que quiere hacer o qué es lo que no quiere hacer, pero siempre que tenga la posibilidad de elegir o tener su propia experiencia. El Silat, digamos, que nosotros practicamos, engloba dentro de todo lo que es la línea de Danino Santo, que es la línea de Kali, de Silat, que nosotros practicamos. Realmente está muy conectada al propio estudio de las artes marciales filipinas que el gurú Danino Santo hizo y que yo estoy aprendiendo a través de mi sifu Sergio López acerca de todo el sudeste asiático, ¿vale? Lo que llamamos nosotros Mafilindo o Madhyapahit Silat, ¿vale? Es un estudio personal que hizo el gurú Danino Santo y que fusiona mucho con todas las artes del sudeste asiático, desde Indonesia, Malasia, las propias Filipinas, Birmania, lo que llamaba el antiguo imperio de Manjapá, ¿vale? Manjapahit. Entonces es un estilo que realmente, lo que te digo, es un estilo muy exigente, porque realmente no es un estilo fácil, porque trabaja mucho trabajo del suelo, pero es muy interesante y realmente es un estilo que a mí me gusta mucho, es muy bonito, la verdad que es un estilo. Pero es cierto que cualquier arte marcial es la que menos llama, o sea, creo que no me ha llamado nadie, o a lo mejor uno solo interesándose por él. No, Sí, es muy desconocido también esa parte, pero la verdad, yo por ejemplo, de instructor que soy, que doy clase de defensa personal, a mí me gusta mucho, sobre todo la parte de Wing Chun, la parte Silat, sobre todo para el trabajo en corto, porque estuvimos debatiendo esa parte, sobre todo ese enfrentamiento que tienes tan corta distancia, que tener esas manos tan cortas y saber meterlas, y cuando meterlas es muy importante. A mí me gusta mucho. A mí sí lo recuerdo en la parte de cómo desequilibrar al oponente, me parece súper interesante. Hablando con un compañero, un gran amigo mío de esto, que es practicante de Silat, que lo que lo ha aprendido él, la base del Silat es como él dice, se practicaba o se usaba contra el contrincante, porque la base era, si tú le rompías el riñón, le partías el hígado, se pegaba 3 días sin poder trabajar y 3 días que se te pegaba sin comer. Entonces la base del Silat era destrucción total. Igual que ocurre con el Kali también, eran artes de guerra que muy agresivas, quiero decir, cómo extrapola eso hoy en día a la enseñanza de una manera legal, por decirlo de alguna manera. Bueno, no quiero meter la parte de legalidad porque es complicada, que ya no materíamos en otro momento. Bien, hablando del centro. ¿Cómo fue la creación del centro? Digamos, ¿cuándo empezaste? ¿Cómo fue la creación? ¿Cómo es montar un centro de artes marciales en Almería? ¿Ganarse la vida con ello? Vale, bueno, pues buena pregunta. ¿Cuándo empezaste? Vale, venga, yo te comento un poco. Nosotros no empezamos lógicamente con este centro, empezamos impartiendo clases en otro centro, digamos de forma externa, porque como muchos hemos empezado dando clases en cualquier otro gimnasio, en cualquier otro local, un poco donde se nos ha abriendo la oportunidad de entrenar. Nosotros, a raíz de estar 2 años de camino a 3 ya entrenando y viendo que bueno, porque tenemos un grupo serio, y yo siempre he tenido un poco la gana de tener un sitio propio donde poder disponer de todos los elementos necesarios para tener una buena práctica de nuestras actividades. A raíz de eso es cuando nace o creamos la Asociación de Wing Chun y Kung Fu Tradicional de Almería, con el propósito de difundir nuestras artes, con el propósito de trabajarla y poder disponer también de un centro propio. Nosotros creamos la asociación en verano de 2019, en septiembre de 2019 abrimos nuestro centro, y a los pocos meses estalla la pandemia, o sea, que fue en septiembre empezar y en marzo tener que cerrar el local, por lo cual realmente el hecho de empezar
fue muy abrupto y muy difícil, porque es cierto que gracias a la gente y gracias a los alumnos que realmente se volcaron y demás, pues hemos podido mantener, pero claro, ha sido complicado. Luego, decir que yo a nivel profesional, bueno, ejerzo tengo otra profesión, yo trabajo como informático, y esto digamos que es un extra para mí. No me gusta decir que es mi trabajo, ni me gusta decir que tal, porque en realidad no lo es, pero es cierto que lógicamente es una preocupación y como tal, pues a veces requiere un poco de beneficio propio en el sentido de poder seguir dedicando, sobre todo de cara a seguir formándote y seguir poder realizar eventos como los que hacemos para que sea así. Entonces fue un poquito abrupto por el tema de la pandemia, fue un poco complicado. Pero bueno, hasta aquí estamos, hasta hoy de hoy, esperemos seguir manteniéndonos. Bien, hay otra pregunta que me gusta mucho, que la has sacado, que es el tema formación. ¿Vale? ¿Qué formación tienes? Sí. Digamos, vamos a empezar desde el principio. ¿Cuándo empezaste a dar clases? ¿Y qué formación tienes y qué formación dais? Vale. Porque a mí también dentro, digamos, de la parte, digamos, arte marcial, por así decirlo, me gusta también el hecho de que el alumno no solo se vaya con la parte práctica, porque al final, queramos que no, pero un papel, si ya has firmado, lo entiendo. No, no corrobora que seas un gran artista marcial, pero es, digamos, como tener una referencia. Hay una controversia muy grande. Me parece una gran pregunta. Sí, porque yo personalmente en mi vida marcial me he visto envuelto a los dos extremos. Me he visto en el extremo, en el de no querer darte ningún papel y en el de que te compre un título. Y en mi opinión personal, como tú bien dices, creo que es importante un equilibrio medio. Es importante y es necesario. Primero, para tener una seriedad con lo que estás practicando y que realmente haya un apoyo institucional dentro de lo que tú estás haciendo. Al final, uniéndote con otros compañeros de tu mismo arte y demás, refuerza lo que está haciendo, o sea, realmente le da una seriedad y una categoría que realmente la merece, pero sin pasarse, ¿vale? Porque evidentemente luego está el beneficio, como todo, y la gente que a lo mejor quiere sacar más rédito de esto a nivel personal que a nivel marcial, ¿vale? Pero el otro aspecto, el ser excesivamente tradicional, para que yo te dé un diploma, creo que eso está fuera de nuestros tiempos, en mi opinión personal. Entonces, nosotros la formación que damos actualmente, nosotros somos miembros de la Federación Española de Lucha, dentro de los departamentos de Wing Chun, de Kali Esgrima y de Jeet Kune Do, ¿vale? Yo soy técnico nacional dentro del departamento de Wing Chun, y un poco mi labor en el departamento, que he empezado ahora este año a trabajar con ellos. La verdad que estoy muy agradecido a todos los miembros del departamento, tanto por la profesionalidad que tienen como todas las facilidades que me han puesto a la hora de poder trabajar con ellos. Es un poco lo que tú dices, fomentar que la gente nos unamos y demás, y que se nos pueda reconocer a nivel institucional esos diplomas y ese trabajo personal que cada uno de los alumnos hace. ¿Por qué? Porque están por un lado los diplomas que yo puedo otorgar a mis alumnos como asociación, que eso tiene un carácter privativo y privado, a los que la federación puede otorgar a nivel nacional a través del Consejo Superior de Deportes, que realmente hoy en día son los títulos que nos gusten más o nos gusten menos, son los que tienen validez a nivel... Pero claro, ahí dentro de esa validez, bueno, porque yo tengo una controversia, un amor-odio a la federación es muy grande. Sí. Yo he pegado 1000 saltos con el Krav Maga, cuando yo empecé yo pegaba 1000 saltos. Yo estaba en una federación estando en Italia, porque aquí en España no había nadie. Cuando yo empecé, estaba hablando en 2014, una federación, empecé en Italia, después bajé a la kickboxing, porque por eso digo, hasta que la Federación Nacional de Lucha, digamos, reconoció el Krav Maga como disciplina asociada. Entonces, el tema de las federaciones, en sí, el papel es válido, pero no es necesario, no es obligatorio para dar clases. No. Ahora, digamos, porque realmente tú te haces autónomo, te contratan X personas, hay muchas personas que están dando MMA, están dando boxeo, están no sé qué, tú tienes tu
tu gimnasio tal y tú no necesitas No. un papel de la Federación Nacional de Lucha. No, tú con un ámbito privativo, como siendo hay club de tal o asociaciones como la nuestra, no tenemos ese requisito. Es complicado, porque ¿cómo consigues...? Es porque, claro... Porque eso tiene una parte buena, pero tiene una parte mala, porque cualquiera puede abrir un gimnasio, un club y ponerse a dar clases sin ningún tipo de formación o sin ningún tipo... Porque para mí la formación importante es la formación que he recibido a través de mis maestros, y para mí es la que vale. Y de hecho yo hasta hace poco no tenía ni siquiera un papel que lo corroborara, porque realmente me daba igual y mis alumnos me valoran por el trabajo que hacemos y por lo que hay detrás de lo que hacemos. Pero es complicado de cara a la galería hacerle eso entender a la gente que viene de fuera. Entonces tienes que encontrar un equilibrio, que yo creo que es muy interesante eso que comentas, pero que es complejo. Es complicado porque, claro, yo tengo una anécdota que me pasó, yo por eso tengo ese odio, ese amor-odio, que es que yo tenía mis alumnos, ¿no? Entramos en la federación y demás, y yo, por ejemplo, examinaba a mis alumnos, pero antes de examinar a mis alumnos, me obligaba, por así decirlo, a traer al presidente de Krav Maga que diera un seminario preexamen, claro, pagando cada alumno a ese presidente, claro, para luego poder examinarlo, claro, y volver a pagar. Por entonces, eso, claro, realmente digo, si es que sí hace falta y no hace falta, porque es complicado. La idea yo creo que al final es no volvérselo. Ni con una cosa ni con la otra. Teniendo los pies en la tierra y sabiendo que digamos, de buena fe y haciendo las cosas bien, pues es una herramienta importante, pero que al final tanto un cinturón como un diploma solo sirve para ponértelo en el pantalón o para colgarlo en la pared. A partir de ahí, el funcionamiento que tiene es lo que tú llegas a clase y ves. Entonces, yo creo que vivimos en un momento de transición del antiguo maestro, como dice el fraude, de 200 dan en el cinturón, y también con otro extremo de no volvernos muy locos intentando regular, intentando poner vallas al campo, porque es muy difícil. Es muy difícil. Bien, vamos a hablar un poquito de controversia del arte marcial. Bien. Hay mucha controversia sobre todo con las artes marciales tradicionales, sobre todo las que también ha hecho mucho daño, son maestros que se ven mucho que te tocan y hacen cosas de ti, sí, esa cosilla que se ve mucho por TikTok, se ve mucho por tal, y es complicado. Sí. ¿Cómo ves esa controversia? Sobre todo porque, por ejemplo, el karate está mucho más regulado, ha entrado, está en las Olimpiadas, tal, claro, y hay combates muy buenos de karate y tal. Entonces, ¿cómo ves, por ejemplo, todo el tema de la parte oriental, que sería la rama Kung Fu? Sí. Esa evolución que ha tenido y esa controversia. Bueno, eso también es una muy buena pregunta, porque la verdad es que, como tú dices, es un tema muy controversial que yo la verdad que pongo mucho énfasis, pongo mucho cuidado a la hora de enfocarlo, porque hay que diferenciar, como antes estábamos hablando un poco, entre la realidad y la ficción. Al ser un estilo que practicamos, que no poseen, por lo menos hoy en día, un carácter deportivo, un carácter de competición, tiene sus pros y tiene sus contras. Las contras, evidentemente, uno, es que tanto el maestro como el alumno pueden acomodarse a entrenar, digamos, sin una visión estresante. Yo nunca me gusta el término realista, no realista, más o menos estresante, quiere decir, realmente probándote, como estuvimos charlando acerca un poco del enfoque dentro de lo que puede ser el sparring o una situación de mayor intensidad o de mayor carga de estrés a la hora de trabajar, y te lleva a una cierta zona de confort. Eso es peligroso porque lo que tú dices, vienen estos maestros que digamos que trabajan un poco de forma irreal. Entonces yo creo que hay que ser realista en el sentido de que hay que intentar no acomodarse e intentar ofrecer, pero es peligroso porque mucha gente... Es complicado porque en parte hay que vender el producto. Nosotros, el gimnasio no lo es, el producto es tuyo. Cuando tenía mi centro, yo siempre lo decía, digo, el producto soy yo. Claro, yo tenía alumnos que yo sé que con esos alumnos les puedo dar caña, puedo hacer sparring, les puedo partir la cara, pero también tenía mujeres de 40 años. Entonces esa mujer, si le enseño la misma realidad y la misma fuerza que estoy enseñando a los otros, esa mujer no vuelve. Sí. Entonces esa línea... A mí me gusta más que porque vender, como ya te he dicho, no me gusta mucho porque aunque en realidad sí lo es. Al final la base es esa. Sí, pero realmente a mí me gusta la palabra adaptar.
adaptar. Quiero decir, me gusta, además como un poco un lema dentro del Wing Chun, incluso el Jeet Kune Do, adaptar. Adaptar no el arte marcial a la persona, sino que la persona se adapte al arte marcial. Porque mucha gente me dice, es que no puedes cambiar el arte marcial para esa persona. No, no lo voy a hacer, pero puedo adaptar a que alguien, lo que tú dices, me venga una persona de 50 años y quiera aprender arte marcial, le diga, no, porque mira, tú es que te tienes que partir aquí la nariz todos los días o tienes que llegar con un morado, pues entonces va a coger, se va a dar la vuelta y va a perder la oportunidad de aprender un estilo o un arte marcial que realmente le va a aportar mucho a nivel personal. Entonces, como digamos entre comillas, no tenemos esa presión de que no tenemos que competir contra nadie, no tengo que llevar a nadie a hacer nada, es un poco más fácil en ese aspecto poder abarcar a un rango mayor de personas, pero eso también ocurre también con las artes marciales que compiten. Quiero decir que es una cosa que al final es algo que comparte. Yo cuando hacía boxeo, que estuve un tiempo aquí boxeando en la escuela profesional de aquí de Almería, yo no entrenaba para competir, entrenaba de forma lúdica y un entrenamiento personal. Y hay juego en cualquier deporte, y eso es algo bueno, bonito, que hoy en día está sucediendo tanto en los deportes de contacto como en las artes marciales. Lo que hay que diferenciar muchas veces es que no porque haga MMA eres Conor McGregor, ni porque haga Wing Chun te conviertes en Donnie Yen o en Jeet Man, una persona o un élite de lo que está haciendo. Eso es lo que a veces cuesta un poco diferenciar, ¿no? Bien, ¿cómo te ves dentro de aquí a un tiempo? ¿Cuáles son, digamos, tus aspiraciones o qué quieres conseguir realmente? Si esperamos una inmigración de un gimnasio más grande, no. ¿Qué tal? ¿O cómo lo ves? Mi propósito es seguir haciendo lo que estoy haciendo. O sea, ahora mismo soy feliz con lo que hago, intentar difundir lo que hago a la gente que tenga esa curiosidad o que realmente le llame la atención. Y mi pretensión de este siempre ha sido la misma, que es la que es actualmente. Tener un sitio, un grupo donde estar reunido con otros compañeros que nos une la misma pasión, que tengamos un buen clima de entrenamiento, que podamos seguir estudiando y ayudándonos entre nosotros, y no tengo ninguna pretensión ni de expandirme ni demás. Eso no quiere decir que lo que te estaba comentando en este momento de poder transmitir, pues lógicamente quiero intentar llegar o que por lo menos el altavoz se pueda hacer más grande, más que nada porque mucha gente sigue sin conocer estos estilos y estas artes marciales. Entonces, lo único que busco, sobre todo, es compartir y poder bueno, pues seguir difundiendo estas artes marciales, pues siempre que podamos, porque incluso aún así, estando en las redes y demás, te viene gente, pues yo no sabía que había una escuela de Kung Fu en Almería, pues llevamos ya 6 años, pero claro, es complicado. Dicho esto, Emilio, ha sido un placer. No, entonces... muchas gracias por compartir este tiempecillo conmigo, la verdad, ha sido muy agradable. Lo dicho, familia, estamos en... ¿qué calle estamos? Calle Ramos. Calle Ramos número 7, escuela de Wing Chun aquí en Almería. Yo conocí a Emilio, tuve la oportunidad de asistir a un par de clases suyas, tengo un sparring ya hecho con él. Si Dios quiere volver, y si Dios quiere volveré. Y nada, darte las gracias a ti, Tomás, de verdad, tanto por tu interés como el trabajo que estás haciendo por dar a conocer tanto estilos como trabajo de diferentes clubes, que al final tenemos un nicho pequeño. Y yo lo único que voy a decir, además, si me permite, además, como practicante, que creo que tenemos que intentar entre todos, lo que tú dices, intentar unir entre todos o respetarnos entre todos, porque al final somos todos una pequeña gran familia, aunque cada uno tenemos nuestras ramas, nuestras parcelas. A veces solemos caer lo que yo hago, lo mejor, lo que tal, cuando creo que hay espacio para que cada persona pueda encontrar un arte marcial o un estilo que se adapte hacia él. Entonces muchas veces tenemos que dejarnos a veces estar y lo que tú dices, conocernos entre todos, disfrutar entre todos y compartir, porque yo creo que eso al final es lo más importante. Por eso yo vine aquí, porque realmente, a ver, yo vengo del Krav Maga, de verdad, he practicado Brasil y demás, pero al final, yo obviamente mi base no va a ser el Wing Chun por venir aquí a tres clases, pero es esa parte técnica, esa parte de, digamos, de trabajo corto, a mí me gusta mucho. Yo por eso practiqué Silat, lo vi, me gusta, dije, vente conmigo. Es una parte que yo quiero. Sí, por eso, que al final conociendo y compartiendo y disfrutando, yo creo que al final... Que tenemos ya varios proyectos entre medias y seguimos. Eso es. Pues lo dicho, familia, aquí tenéis a Emilio, aquí, lo tenemos aquí en Almería, de las mejores clases posiblemente que haya aquí en Almería. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias.